Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Son exactamente las 9 de la mañana con 37 minutos en esta jornada de día lunes 30 de septiembre. Bueno, a partir de hoy y durante esta semana en realidad se va a llevar a cabo un ciclo de cultura, el sexto en la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios, en esta ocasión dedicada al escritor Premio Nacional de Literatura por allá por el año 1970, Carlos Droguet. Bueno, para hablar respecto de este tema está con nosotros la abogada, psicóloga clínica, magíster también en literatura, Natalia Roa, a quien le damos la bienvenida. Natalia Roa Vial. Natalia, ¿cómo le va? Bienvenida acá a Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, feliz de estar acá. Sí, nosotros también feliz de tenerla acá en nuestros estudios además, y para hablar respecto de esta actividad en torno a esta gran figura de la literatura chilena y que no es muy, por así decirlo, citada, ¿no? Hoy en día ya vamos a hablar un poco de eso también, Carlos Droguet. Pero partir en primer lugar por esta iniciativa, cómo nace, que finalmente la Facultad de Derecho decida dedicar este espacio a la figura de Carlos Droguet y un poco también relacionado con eso, ¿cuál es la relación también que existe entre Carlos Droguet y el derecho? Gran pregunta, Claudio. Ahí cerquita del micrófono para que la podamos escuchar mejor. Ya. La verdad es que esta es una iniciativa que partió hace 6 años atrás, cuando se organizaron las jornadas en torno a los 70 años de la visita de Albert Camus a Chile, y el decano, Pablo Ruiz Tagle, abrió la facultad a esta iniciativa, lo que fue realmente maravilloso. Y a partir de ahí han venido, digamos, cada año haciéndose estas jornadas dedicadas a escritores relevantes que han tenido en general alguna relación con la Escuela de Derecho. Y eso yo creo que hay que felicitarlo, que se abra la escuela para que no sea solo una escuela de leyes, sino que se piense al ser humano, ¿no? Desde un ámbito más amplio. En ese sentido, y relacionándolo con Droguet, ¿no? Droguet decía que la literatura forma parte de la agricultura del alma, ¿no? Que a través de ella llegamos a la identidad de los pueblos. Y entonces, ¿qué mejor que en un lugar donde se nos enseña, porque yo soy exalumna, a prevenir, a resolver conflictos, que poder saber más sobre el ser humano, ¿no? Entonces, en ese sentido es una gran iniciativa. Y Carlos Droguet es exalumno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, cosa que no se sabe tanto. Él completó la carrera, estaba haciendo su tesis, cuando ocurren 2 sucesos que son muy relevantes en su vida. Por una parte, él se encierra literalmente en la Biblioteca Nacional durante meses a preparar esta tesis, y ahí descubre un texto que lo va a marcar profundamente, que es la biografía de Pedro de Valdivia que hace Crescente Errázuriz, que va a ser después arzobispo de Santiago. Leyendo esto y leyendo una serie de otros materiales, él toma nota de que la historia de Chile es una especie de línea continua de sangre y de masacres. Eso es muy conmovedor. Y en esos mismos días viene el episodio de la masacre del Seguro Obrero, 5 de septiembre, ¿no es cierto?, donde un grupo de jóvenes nacionalsocialistas están organizando un golpe de Estado a favor del dictador, posteriormente Carlos Ibáñez del Campo. Varios de esos jóvenes que fueron asesinados en el Seguro Obrero habían sido compañeros de curso de Droguet. Entonces, estas 2 situaciones producen un impacto emocional en él muy, muy fuerte, y decide dejar ahí la carrera de Derecho. Él trabajó en una oficina, incluso le habían ofrecido, esto tampoco se sabe mucho, pero que entrara al Poder Judicial. Pero él decide dejar todo y tomar la literatura como otra forma de trabajar por la justicia, diría yo. O sea, hay una frase que es muy bonita y que lo acompañó a él, de Léon Blois, el escritor francés. Si los que recibieron la investidura de la palabra se callan, ¿quién hablará por los mudos? Yo creo que Droguet es
un escritor que ha hablado por los que no tienen voz. Ahí donde radica un poco la importancia de la literatura de Carlos Draguet, porque bueno, sabemos de su trayectoria, de los premios que recibió. Yo mencionaba el Premio Nacional ahí de 1970, pero respecto de la trascendencia de su obra, ¿es un poco esa línea que trata de poner Draguet en su trabajo? Por una parte es eso, ¿no es cierto? Es un escritor que se hace cargo de la violencia, de la sangre, de las masacres que atraviesan nuestra cultura desde la colonia hasta el momento en que él escribe. Acá, por ejemplo, tenemos uno de los textos que en su momento no pudo ser publicado y que editó Lanzallama, sobre la ausencia, que es un texto que reúne, digamos, está dedicado al profesor Ignacio Ossa, que fue asesinado, ¿no es cierto?, por la dictadura el año 75, y en ese mismo contexto es que Carlos Draguet tiene que salir al exilio. Entonces, por una parte está eso, pero por la otra, y esto es lo fantástico, él es un escritor que lo va a hacer no desde un realismo típico, sino que va a entrar en la intimidad de los masacrados y va a usar un lenguaje que tiene, por supuesto, que es muy poético, es un bordado, y que recoge la influencia de las grandes vanguardias de Europa, ¿no? Estoy pensando en Proust, en Joyce, en Virginia Woolf. Entonces, la combinación de estos dos elementos es de una originalidad en nuestra literatura que no se ha relevado en realidad. Bueno, contarles a nuestros auditores y auditoras que este ciclo comienza hoy 30 de septiembre, Carlos Draguet rompiendo el silencio, hasta el próximo 3 de octubre. Hay diversas actividades que se van a llevar a cabo, partiendo por la inauguración, que va a ser hoy a las 18:30 horas, ahí en el aula magna de la Facultad de Derecho. Va a estar presente el decano Pablo Ruiz Tagle, va a estar también presente Marcelo Draguet, habrá una presentación musical a cargo de Mauricio Redolés. Ya vamos a estar contando detalles respecto de cómo poder asistir, si es que estamos hablando de una actividad gratuita, en fin, si hay que inscribirse, etcétera, etcétera. Bueno, Carlos Draguet se va al exilio cuando llega el golpe de Estado de 1973. Parte después a Suiza, tengo entendido, y ahí es donde se radica hasta su muerte en mediados de los años 90. Puede ser esa distancia, ¿no?, que se crea geográfica, física, ¿no?, una de las responsables de que quizás su figura no sea muy referenciada a la hora de citar, por ejemplo, grandes novelistas chilenos de las últimas décadas, sobre todo en personas como uno que es más ignorante, ¿no?, respecto de estos temas, o cuáles son las razones precisamente de que a lo mejor la figura de Carlos Draguet no tiene el reconocimiento público, ¿no?, que podría tener tomando en cuenta su trayectoria. Sí, es una excelente pregunta, porque yo creo que todos tendríamos que cuestionarnos por qué una de las cumbres de nuestra literatura ha sido tan silenciado, ¿no? Solo una precisión, en realidad él no se va al exilio de inmediato, sino que, porque esto creo que es importante decirlo, él, siendo Premio Nacional de Literatura, llega humildemente a golpear las puertas del Comité Pro Paz. Aquí se nos junta el Draguet escritor con el Draguet que había estudiado Derecho para ofrecer su ayuda. Y él va a trabajar un tiempo en el Comité Pro Paz, también vamos a hablar de eso en la jornada, tomando relatos, que es algo que él viene haciendo, y preparando recursos de amparo. Ese es un lado que se conoce poco de él. Pero la persecución se acerca, ¿no es cierto? Vamos a hablar de esto en detalle ahí. Y en el mes de octubre, de hecho, el 75, su casa es allanada. Desaparecen todos los manuscritos de Draguet. Algunos los hemos encontrado a propósito de esta semana, que es algo bien impresionante, y vamos a hablar de eso ahí en la semana Draguet. Pero es asesinado su amigo y quien estaba encargado de cuidarlo, que era Ignacio Ossa, y es un periodo de semanas en que la DINA toma detenidos a también otros 2 premios nacionales,
y que son Gabriel Salazar y Armando Ramón, y en ese contexto llegan a la casa de Droguet, pero como le habían advertido, él había salido unas semanas antes, había logrado salir de Chile, ¿no? Entonces creo que es bonito relevar la humildad con que él se acerca a prestar su ayuda al Comité Pro Paz. Y que tiene que ver un poco con este lado más desconocido que hablábamos al principio, ¿no? De Carlos Droguet y el derecho. Exactamente, ¿no es cierto? Y que se presenta, a pesar de ser un premio nacional, eso es muy lindo. Pero yendo a tu pregunta, hay un libro que se titula Ni pusilánimes ni genuflexos, ¿no? Para describir a esta personalidad de Droguet que fue siempre independiente, nunca buscó favores políticos, cargos, ¿no? Y nunca tuvo pelos en la lengua para denunciar lo que había que denunciar, ¿no? Eso significa que hubo mucha gente que no lo quería, que no soportaba la verdad, porque este es un país donde nos cuesta mucho la crítica, la verdad. Entonces yo creo que cuando se dice que Carlos Droguet es un escritor difícil, sí, hay cosas de él que tienen complejidades, pero yo creo que la verdad es que no hemos recibido la ayuda para leerlo. Yo creo que hay textos de él que debieran ser obligatorios en el colegio, y creo que además hubo un silenciamiento, ¿no? O sea, su obra fue prohibida incluso. Este texto, por ejemplo, o otros en que él se negó a borrar la dedicatoria, ¿no es cierto?, que destacaba el asesinato de Salvador Allende, ¿no?, y quienes habían sido los homicidas. No se atrevieron en Europa a publicarlo, ¿no? O sea, tuvo que interceder en algún minuto Camilo José Cela, que era su amigo, pero en un país donde prima la amnesia, ¿no?, donde no se quieren escuchar muchas cosas, Droguet es un autor que en ese sentido no perdona, ¿no? Y que nos obliga a enfrentarnos al dolor, a los duelos, ¿no? Estamos conversando con la abogada, psicóloga clínica, magíster en literatura, Natalia Roa Vial, a propósito de este ciclo que se va a llevar a cabo durante esta semana en la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios, sexto ciclo Cultura en Derecho, Carlos Droguet, rompiendo el silencio, desde el 30 de septiembre al 3 de octubre. Lo mencionábamos anteriormente, habrá hoy una inauguración a partir de las 18:30 horas en el aula magna de la facultad, y habrá actividades todos los días. Por ejemplo, mañana martes a las 18 horas estará la mesa Carlos Droguet narrador en la sala de facultad. Eso va a ser a las 18 horas, como les contaba. El miércoles a las 2 de la tarde en el patio de la facultad, el diálogo teatral en el patio de la Facultad de Derecho, con los actores Alfredo Castro y Pedro Vicuña. Estará ahí Patas de Perro, que es una de los trabajos de las obras de Carlos Droguet. El jueves 3 habrá una proyección de la película Eloy, que es quizás su obra más conocida, podríamos decir, y ese mismo jueves 3 de octubre a las 18 horas en el auditorio Alessandri, la mesa Carlos Droguet y la justicia social de la crónica acerca de la matanza del seguro obrero al Comité Pro Paz, que es un poco esto que hemos estado conversando en este ratito, Natalia. Más información, por cierto, en comunicaciones@derecho.chile.cl. A ese correo usted puede inscribir para tener más detalles respecto de esta actividad. A propósito de lo que hemos estado hablando, sobre todo en la última pregunta, ¿no?, respecto de el legado de Carlos Droguet, lo que representa su obra y cómo trasladar eso a lo que estamos viviendo hoy en día, al Chile de hoy, que es en algunos aspectos es distinto al Chile donde Carlos Droguet desarrolló su trabajo, desarrolló su literatura, pero en otros también bastante similar. ¿Cómo dialoga precisamente ese trabajo con lo que estamos viviendo hoy en día? Qué buena pregunta. Yo creo que de varias maneras. Por una parte, ¿no es cierto?, uno de los temas que hoy día tenemos sobre la mesa todo el día es la violencia, ¿no? Acá hay una reflexión muy profunda sobre la violencia y su origen histórico, ¿no? Esto no es actual. Entonces, yo creo que en ese sentido es un escritor que nos llama a mirar los problemas desde dentro. Tú mencionabas Patas de Perro, ¿no? Él dijo que era la novela más cercana a su alma.
es un texto realmente conmovedor que se hace cargo, adelantado por supuesto a su época, de temas como la diferencia, lo que nos cuesta aceptar lo diferente, ¿no? Acá el protagonista es un niño que nace con patas de perro y que por lo mismo vive la discriminación en todos los lugares. Trabaja ahí, por ejemplo, el tema de la escuela, porque tú dices, ¿cómo dialogamos con hoy? Pensemos en la educación que básicamente uniforma, ¿no? Que le cuesta mucho tolerar lo diferente. Uh-huh. Y, por ejemplo, estimular el pensamiento crítico, la creatividad. Entonces, en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, Patas de Perro es una obra que tiene una vigencia absolutamente extraordinaria, donde ese niño que es víctima, de alguna manera, de una sociedad que lo castiga, ¿no es cierto?, nos abre la puerta a si no estaremos siempre mirando desde nuestras propias normas, ¿no es cierto?, y con mucha dificultad para oír o ver aquello que nos desafía desde algún lugar. Y esto, además, Droguet tiene una particularidad que me gustaría comentar. Es un autor que trata con mucha crudeza lo abisal, cuando nos encontramos con un duelo, ¿no es cierto?, con la muerte, con los criminales. Pero hay en él una ternura y una compasión para mirar al ser humano, que yo creo que es algo que hoy día necesitamos profundamente. Bueno, es parte de lo que se va a conversar, de lo que se va a debatir, de lo que se va a hablar, mostrar en esta semana ahí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Natalia, nos quedan un minuto, pero mencionaba el correo, pero imagino que hay otras fuentes para poder tener detalles respecto de cómo participar de estos encuentros. ¿Cómo se puede hacer? Sí, totalmente gratuito. Están todos invitados. La universidad tiene, como siempre, la Universidad de Chile, las puertas abiertas. Así que simplemente vayan, los esperamos. Yo creo que va a ser una actividad que le debíamos a Carlos Droguet. Esto es muy emocionante, así que los invitamos a ser parte, a conocer los detalles que no se conocen hasta el día de hoy públicamente sobre lo que fue, por ejemplo, el robo de su biblioteca. Yo creo que va a ser muy bonito. Así es, nos sumamos a la invitación entonces. Natalia, agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana, que esté muy bien. Muchas gracias, Claudio. Y nos despedimos, son las 9 de la mañana con 55 minutos. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta jornada. La invitación es a que siga junto a nuestra sintonía, porque en breve llega Antonella Esteves y Semáforo a todas nuestras plataformas, pero también acompañé la programación de la red de radios que piensan y el canal de televisión Uchile TV. Me reencuentro con ustedes a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis junto a Diana Porras y mañana temprano